Buenos días, tardes, noches a mis estimados estudiantes. En el video anterior expliqué el concepto de continuidad en un punto y este video lo vamos a dedicar a explicar los tipos de discontinuidad que se pueden dar dependiendo de las condiciones que no se estén cumpliendo, las condiciones que se estén dando para que la función sea discontinua en un determinado punto. Pero vamos a recordar que vamos a decir que una función es continua en un punto cuando se cumple esto. Esto es lo que dice la definición de continuidad, que el límite cuando x tiende a c de f de x sea igual a f de c, donde c es el punto donde queremos analizar la continuidad de la función f. Y desde acá, de esta definición, podemos extraer tres condiciones que se desprenden de esto, y es que f de c, es decir, la función evaluada en c, debe existir, que el límite cuando x tiende a c de f de c exista, y que el límite cuando x tiende a c de f de x tiene que ser igual a f de c. Estas tres condiciones se resumen a esto, a que el límite cuando x tiende a c de f de x sea igual a f de c. Lógicamente, para que esto se cumpla, se tienen que cumplir estas tres condiciones. Por lo tanto, si logramos analizar esta última, y es la que establece la igualdad entre el límite cuando x tiende a c de f de x con f de c, ya hemos establecido entonces que la función es continua. Por ejemplo, esta función f de x igual a x cubo, vimos en el otro video que es una función continua porque no es necesario levantar el lápiz para trazar su gráfica. La gráfica se puede hacer en un solo trazo, pero también podemos verificar, por ejemplo, si nos enfocamos en el punto x igual 1, aquí el 1 está haciendo el papel de c, observamos que la función es continua en ese punto porque la función evaluada en 1 es 1 al cubo, que es 1. El límite cuando x tiende a 1 de f de x es el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo, que es 1 al cubo, 1. Se cumplen las dos primeras condiciones, y es que la función evaluada en el punto debe existir, el límite cuando x tiende al punto debe existir, y por último, el límite igual a la función evaluada en el punto, es decir, 1. Entonces la función es continua en 1. Si una de estas tres condiciones no se cumple, entonces vamos a estar frente a una discontinuidad, y dependiendo de cuál de ellas no se cumpla, vamos a tener un determinado tipo de discontinuidad. Aquí he elaborado una tabla donde coloco los tipos de discontinuidad en un punto dependiendo de cuál de las condiciones que habíamos visto anteriormente no se cumpla. Recuerden que si una función es discontinua en un punto es porque el límite cuando x tiende a c de f de x es diferente a f de c. No son iguales, porque si fueran iguales, la función sería continua en ese punto. Pero vamos a partir del hecho de que el límite cuando x tiende a c de f de x es diferente a f de c. Entonces, ¿bajo cuáles situaciones se podría dar esto? Que estas dos cosas sean diferentes. Bueno, aquí tengo cinco posibilidades en las que podría darse el caso en que esto sea diferente a esto. Y a esas cinco posibilidades le hemos colocado nombres para poder clasificar las discontinuidades dependiendo de cuál sea la condición que no se dé. Vamos a ver el primer caso. Aquí en la primera columna tenemos a f de c, en la segunda columna al límite cuando f de x tiende a c, y en la tercera columna tenemos el nombre del tipo de discontinuidad. Aquí solamente estamos enfocados en f de c y el límite cuando x tiende a c de f de x. No es necesario colocar una tercera columna para la condición en la que el límite sea igual a la función evaluada en el punto, porque ya estamos partiendo del hecho de que eso no se cumple, de que el límite cuando x tiende a c de f de x es diferente a f de c, y eso va a ser siempre para cualquier tipo de discontinuidad. Así que no es necesario colocarlo en una columna. Vamos a ver. Vamos a ver el primer caso. Vamos a suponer que f de c no está definida,
en C. Es decir, la función no está definida en C, pero que el límite cuando x tiende a C de f de C existe. A ese tipo de discontinuidad, bueno, la función no está definida, ya de hecho, ya la función es discontinua y el límite existe. Entonces, aunque el límite exista, si la función no está definida, la función es discontinua en ese punto y ese tipo de discontinuidad se va a llamar removible o evitable cuando se dé el caso en que la función no está definida y que el límite existe, removible o evitable. Más adelante vamos a explicar por qué este nombre. Y el segundo caso es que no esté definida la función en C, que el límite sí exista, perdón, que sí está definida la función en C y que el límite exista. Usted dirá, bueno, pues la función es continua, si la función está definida y además de eso el límite existe, entonces la función es continua. No, no es continua, porque recuerden que estamos partiendo del hecho de que el límite cuando x tiende a C de f de x es diferente a f de C. Por lo tanto, aunque f de C está definida y el límite existe, ya sabemos que son diferentes. Por lo tanto, hay una discontinuidad, aunque estas dos condiciones se están dando. Así que a ese tipo de discontinuidad también le vamos a llamar removible o evitable. Vamos a hacer un pequeño resumen con esos primeros dos tipos. Con ese primer tipo de discontinuidad, porque es el mismo tipo, tiene el mismo nombre. Siempre que tengamos una discontinuidad donde el límite exista, vamos a decir que la discontinuidad es removible o evitable, independientemente de que la función esté o no definida. Ese tipo de discontinuidad se llama removible o evitable. Bien, veamos esta gráfica. Observamos que esta gráfica describe una función que es continua excepto en x igual 1, porque aquí podemos encontrar un hueco que hace que esta función no pueda dibujarse de un solo trazo. Pero si notamos, la función no tiene un valor definido en x igual 1, pero el límite cuando x se tiende a 1, es decir, cuando x se acerca a 1 por la izquierda y también por la derecha, la función se va acercando ¿a dónde? A 1, tanto por la izquierda como por la derecha. Por lo tanto, el límite existe. El límite es 1, pero la función evaluada en 1 no está definida. Así que estamos frente a una discontinuidad removible, porque se está dando el caso en el que la función no está definida en el punto, pero el límite sí existe. Vamos a suponer ahora que la función sí está definida en ese punto, es decir, aquí en x igual 1, sí está definida, y el valor de la función es 2. Pero el límite, cuando x tiende a 1, continúa siendo 1. Así que el límite existe, porque cuando me acerco por la izquierda y por la derecha de 1, tengo un mismo valor en el límite, pero la función, cuando lo evalúo en 1, me da este resultado. Voy a este punto, 2. Así que esta función también es discontinua, pero el tipo de discontinuidad frente al que estamos es una discontinuidad removible, a pesar de que la función está definida y el límite también existe, pero son diferentes. Son diferentes. El límite es 1 y la función evaluada en el punto es 2. Son diferentes. Por lo tanto, es discontinua y el tipo de discontinuidad es removible. Siempre que la discontinuidad implique un punto vacío, solo un punto vacío como este, no un salto, sino un punto, un hueco en la línea que se debe dibujar para la función, vamos a estar frente a una discontinuidad removible. ¿Por qué? Porque basta con mover este punto hacia este lugar y tapar ese hueco y ya desaparece la discontinuidad. Siempre que usted pueda mover un punto o una cantidad finita de puntos,
para tapar los huecos de la discontinuidad. A ese tipo de discontinuidad le vamos a llamar removible. Las discontinuidades removibles son aquellas en las que el límite existe. El límite existe, independientemente de que la función esté o no definida en ese punto. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí nos están pidiendo analizar la continuidad de f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Nos piden analizar la continuidad de esta función. Lo primero que tenemos que observar es que esta función f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 está definida para todo x excepto cuando x es 1, es decir, para todo x diferente de 1. ¿Por qué? Porque cuando x es 1, vamos a tener división por 0, que esa operación no está definida. Así que esta función no va a adoptar ningún valor real cuando x sea 1, porque va a aparecer división por 0. Sin embargo, esa condición no se va a dar para ningún otro número real. Usted podría reemplazar aquí a x por cualquier número diferente de 1 y siempre va a obtener como resultado un número real. Solo vamos a tener algo indefinido cuando x es 1. Así que la función está definida para todo x diferente de 1. ¿Qué implica esto? Que f de 1 no existe. Así que estamos frente a una discontinuidad. La función es discontinua en 1. Ahora solo necesitamos analizar qué tipo de discontinuidad es esta. Bueno, el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 va a ser igual a ¿qué? Al límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1, recordando que lo que tenemos en el numerador es un producto notable llamado diferencia de cuadrados, es decir, el cuadrado de una cantidad menos el cuadrado de otra cantidad. Aquí tenemos el cuadrado de x menos el cuadrado de 1, que es el mismo 1. Esto lo podemos factorizar de esta manera, como x menos 1 por x más 1. Es decir, la diferencia de las cantidades multiplicada por la suma de las cantidades. Ahora, convenientemente, observamos que en el numerador nos queda un factor x menos 1 y en el denominador tenemos un factor x menos 1, que podríamos entonces hacer la división entre ellos para eliminar y simplificar la expresión. X menos 1 entre x menos 1 se eliminan o se tachan, como quieran decir, pero esto hay que tener en cuenta que solamente es posible si x es diferente de 1, porque si x es igual a 1, nunca vamos a poder hacer la división de 0 entre 0. 0 entre 0, no la vamos a poder hacer porque la división por 0 no está definida. Así que esto que hicimos aquí, de tachar el x menos 1 en el numerador con el x menos 1 en el denominador, solamente es posible si x es diferente de 1. Y eso se nos permite porque lo que estamos calculando es un límite cuando x tiende a 1, es decir, x nunca va a ser 1, solamente se acerca tanto por la izquierda como por la derecha de 1, se acerca, pero nunca lo alcanza. X nunca es 1. Por lo tanto, podemos hacer esto sin ningún inconveniente y nos va a quedar algo mucho más simplificado, que es límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Y ahora podemos evaluar el límite directamente porque no hay forma indeterminada. No tenemos ninguna división por 0, así que podemos reemplazar la variable x por 1 y obtenemos como resultado 2. El límite cuando x tiende a 1 es 2. El límite existe. Y si el límite existe, habíamos dicho antes que en las discontinuidades donde el límite existe, el tipo de discontinuidad es una discontinuidad removible o evitable. Aquí tenemos la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, haciendo acá la salvedad de que x tiene que ser diferente de 1, porque de lo contrario la función no estaría definida. Vemos la gráfica que tiene aquí un pequeño hueco en el punto 1,2, porque ahí la función no está definida cuando x es 1. Y por esto es que es discontinua, pero como se trata de un punto, de un hueco en la gráfica, esta discontinuidad es
removible o evitable, porque basta con remover este punto y colocar acá un punto que llene ese hueco y ya la función sería totalmente continua. Vamos a ver, solo tenemos que buscar una función que sea exactamente igual a la función f de x, pero que en este punto, en x igual 1, esté definida como ¿qué? Como 2, para poder rellenar ese hueco. Vamos a considerar esta función auxiliar, g de x igual a f de x para todos los x que son diferentes de 1 y que sea igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x cuando x sea igual a 1. Recuerden que este límite aquí era igual a 2. Esta función la podemos escribir de una manera mucho más sencilla. Es la función x más 1. Es el resultado que se obtiene cuando eliminamos el factor x menos 1 del numerador con el x menos 1 del denominador, x más 1. Esta función va a cumplir la condición de ser igual a f de x para todos los x que son diferentes de 1 y cumplir la condición de que el límite cuando x tiende a 1 de f de x sea igual a 2. Si hacemos su gráfica, va a ser la misma línea recta que teníamos con f de x, excepto que en x igual 1 no vamos a tener el hueco, porque en x igual 1 la función vale 2. Miren acá, cuando reemplazamos a x por 1, vamos a tener 1 más 1, 2. La función está definida en 1. Además del límite existir, la función también está definida y son iguales. El límite es 2 y la función evaluada en 1 también es 2. La función es continua y por eso la discontinuidad que teníamos con f de x es una discontinuidad removible, porque podemos escribir una función auxiliar que sea igual a f de x para todos los x excepto en el punto donde la función es discontinua. Entonces regresamos a nuestra tabla donde teníamos los tipos de discontinuidades. Ya hemos estudiado el caso de discontinuidad removible o evitable y se da cuando la función es discontinua pero que el límite existe. Si el límite existe, la discontinuidad es removible o evitable. Ya vimos la forma de las gráficas de este tipo de las funciones que tienen este tipo de discontinuidad. Solo es un pequeño hueco, un punto en el que la función no está definida o que sí está definida pero que no coincide con el límite. En ambos casos se llama discontinuidad removible o evitable porque podemos reescribir o escribir una nueva función, una función auxiliar, de manera tal de que el límite y la función evaluada en el punto coincidan y sean iguales y que sí sea continua, porque solamente es un punto donde tenemos la discontinuidad, un pequeño hueco en la gráfica de la función. Vamos a ver el otro caso de discontinuidad, que se llama salto finito. Es una discontinuidad de salto finito. Aquí, en este tipo de discontinuidad, no importa si la función esté definida o no. Podría estar definida o no. Lo que interesa aquí son los límites laterales. Si los límites laterales existen, es decir, que son finitos, pero que son diferentes, entonces vamos a estar frente a una discontinuidad de tipo salto o de salto finito. Los límites laterales existen, son finitos, pero diferentes. Ese tipo de discontinuidad se llama salto finito y es independiente de lo que ocurra con la función cuando la evaluamos en el punto. Podría estar definida o no definida, pero si se da esta condición de que los límites laterales son finitos pero diferentes, entonces la discontinuidad es de tipo salto. Bien, vamos a ver algunos casos de discontinuidades de tipo salto. Observamos aquí esta gráfica de esta función que tiene una discontinuidad en x igual 1. En x igual 1 vemos que es necesario
darle un salto desde aquí hasta aquí para poder continuar dibujando la gráfica. Es evidente que la función no está definida en x igual 1, porque pueden notar que en este extremo de la gráfica tenemos un punto vacío y en este otro extremo otro punto vacío, es decir, un pequeño círculo vacío, que indican que ahí no está definida la función y tampoco acá. Por lo tanto, en esta discontinuidad de tipo salto, la función no está definida y los límites laterales por la izquierda y por la derecha son diferentes, porque aquí el límite lateral por la izquierda estaría aquí, que es 1, y el límite lateral por la derecha estaría aquí, 2. Son diferentes. Entonces, la función no está definida y los límites laterales son diferentes. Es una discontinuidad de tipo salto. Pero lo que importa para poder identificar si es una discontinuidad de tipo salto son los límites laterales. Si los límites laterales son finitos, es decir, nos da como resultado un número finito, pero son diferentes entre sí, ya la discontinuidad es de tipo salto, independientemente de que la función esté o no definida en el punto. Como por ejemplo este caso, la función también tiene una discontinuidad de tipo salto y está definida, la función está definida, mírenlo acá. Cuando x es 1, la función vale 2. Este punto sombreado, rellenado, indica que la función está definida ahí, a pesar de que los límites laterales por la derecha y por la izquierda son diferentes, la función sí está definida, tiene un valor definido. En este caso, es 2. Aquí también tenemos una discontinuidad de tipo salto. La función está definida en un punto que queda en medio de los dos límites laterales. Mírenlo aquí. Pero independientemente de eso, de que esté o no definida la función, los límites laterales existen y son diferentes. Por lo tanto, la discontinuidad es de tipo salto. No es una discontinuidad removible porque necesito una cantidad infinita de puntos para poder rellenar el espacio que queda en la discontinuidad. Si solo fuera un punto en el que tendría la discontinuidad y que yo pudiera rellenar ese punto con un solo punto, entonces la discontinuidad sería removible o evitable. Pero en este caso, en los casos de discontinuidades de tipo salto, en ese espacio cabe una cantidad infinita de puntos. Es decir, yo necesito una cantidad infinita de puntos para poder rellenar el hueco de la discontinuidad y eso es imposible. Así que esta discontinuidad no es evitable, no es removible, pero es de tipo salto finito. Es un salto finito. Aquí estamos de nuevo en la tabla y ya vimos el caso de discontinuidad de salto finito. Lo único que se necesita es que los límites laterales existan y que sean finitos, pero que sean diferentes entre ellos, independientemente de que la función esté definida o no en el punto. Si esto ocurre, que los límites laterales sean diferentes, pero que existan, entonces un salto finito. Ahora vamos al tercer tipo de discontinuidad, que es el de salto infinito. Salto infinito. Aquí tampoco importa lo que ocurra con la función, si está definida o no, sino lo que importa es lo que ocurra con el límite. Si uno de los límites laterales existe, es decir, es finito, pero el otro es infinito, entonces la discontinuidad es de tipo salto. Recuerden que para que un límite exista, deben de existir los límites laterales por la izquierda y por la derecha y además de eso deben de ser iguales los límites laterales. Así que en el caso en el que los límites laterales existen pero que son diferentes entre sí, el límite de manera general no existe. Y en el caso en el que, que uno de los límites laterales existe pero el otro es infinito, tampoco el límite existe. En cualquiera de los casos la función es discontinua.
Pero cuando se trata de que hay uno de los límites laterales infinito, entonces ese tipo de discontinuidad es de tipo salto infinito. Bien, esta gráfica representa una función que tiene una discontinuidad en x igual 1. ¿Por qué una discontinuidad en x igual 1? Porque además de no estar definida la función en x igual 1, el límite cuando x tiende a 1 no existe, así que la función es discontinua. Pero el tipo de discontinuidad frente al que estamos es una discontinuidad de tipo salto infinito. Si observamos, por la izquierda el límite es 1. Es decir, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta función es 1. Pero el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, el límite de la función es infinito, porque vemos que esta función crece sin cota cuando yo me acerco a 1 por la derecha de 1, pero cuando me acerco a 1 por la izquierda, la función se acerca a 1. Así que el límite lateral por la izquierda existe y es finito, es 1, pero el límite lateral por la derecha es infinito. Así que estamos frente a una discontinuidad de salto infinito, porque el salto que debemos dar desde aquí para poder continuar dibujando la gráfica de la función es un salto infinito. No es como el caso anterior que vimos de discontinuidad de salto finito, que sí dábamos un salto, pero donde teníamos que continuar graficando la función era alcanzable, era un salto finito. Pero en este caso, el salto que debemos dar es un salto infinito, ya que la gráfica de esta función crece hasta arriba, hasta el infinito, no tiene un límite. En este caso decimos que la función es discontinua y el tipo de discontinuidad es una discontinuidad de salto infinito. Esto no depende de si está o no definida la función en el punto. La función podría estar definida en x igual 1. Mírenlo acá. Aquí hemos sombreado el punto que corresponde a x igual 1. Es decir, además de que el límite por la izquierda es 1, la función evaluada en 1 también es 1. Ese punto sombreado indica que la función evaluada en 1 es 1. Pero el límite lateral por la derecha continúa siendo infinito, así que la función es discontinua y la discontinuidad es de salto infinito, independientemente de que esté o no definida la función en x igual 1. Podría estar definida en ese extremo o en cualquier espacio por aquí o por acá. De todas maneras, la función continúa siendo discontinua con un tipo de discontinuidad de salto infinito. Mírenlo acá. Aquí la función continúa estando definida y está definida por aquí arriba. Cuando x es igual a 1, la función tiene el valor de 2. El límite lateral por la izquierda es un número finito, 1, pero el límite lateral por la derecha es infinito. Así que la función continúa siendo discontinua con un tipo de discontinuidad infinita, independientemente de que la función esté o no definida en el punto. Así que la discontinuidad de salto infinito no nos interesa si la función está o no definida. Lo único que interesa es si uno de los límites laterales existe y es finito, pero el otro es infinito. Puede ser el de la izquierda o el de la derecha. Si uno de los límites laterales es infinito y el otro existe, decimos que es una discontinuidad de salto infinito. Vamos al último caso de discontinuidad y es la discontinuidad asintótica. En este caso, el límite cuando x tiende al punto es infinito. Es decir, tanto límite lateral por la izquierda o por la derecha, ambos límites sean infinitos, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x va a ser infinito. En ese caso vamos a decir que la discontinuidad es asintótica independientemente de que esté o no definida la función en determinado punto. Bien,
Esto es un caso donde tenemos una discontinuidad asintótica. Cuando x se acerca a -1 por la izquierda, la gráfica de la función desciende hasta -infinito. Pero cuando x se acerca a -1 por la derecha, la gráfica de la función crece hasta el infinito. Así que los límites laterales, ambos, son infinitos. Uno es menos infinito, el otro es infinito positivo, pero independientemente de que uno sea positivo o el otro negativo, ambos son infinitos y esta es una discontinuidad asintótica. ¿Por qué el nombre de asintótica? Porque hay una asíntota que es la que está limitando la gráfica de la función, una asíntota vertical. Mírenla aquí, esa asíntota, esta recta color morado que cruza por el punto x igual 1, es una asíntota de la gráfica. También tenemos una asíntota horizontal, que es la recta verde, pero solo nos interesa esta, la vertical, porque es la que está marcando el punto de discontinuidad. La discontinuidad está ocurriendo en x igual -1. Por la izquierda el límite es menos infinito y por la derecha es infinito. Como de manera general el límite cuando x tiende a -1 es infinito y ninguno de los límites laterales es finito, es una discontinuidad asintótica. Puede darse el caso también de que ambos límites laterales, ambos sean infinitos positivos o infinitos negativos. Independientemente de eso, la discontinuidad es asintótica. Miren este caso, el límite lateral por la izquierda de 2 es infinito y el límite lateral por la izquierda, por la derecha de 2 también es infinito. Pues el límite de manera general es infinito y es una discontinuidad asintótica. ¿Dónde? En x igual 2. Miren aquí la asíntota vertical que cruza por x igual 2, marcando así el límite para la gráfica tanto por la izquierda como por la derecha. Esta asíntota nos está indicando que la función es discontinua en x igual 2 y el tipo de discontinuidad es asintótica. Recuerden que en el tipo de discontinuidad asintótica no nos interesa si la función está o no definida en el punto. La función podría estar definida en x igual 2. Podría valer 5, podría valer 10, podría valer 50 o menos 80, no importa. Independientemente de eso, los límites laterales por la izquierda y por la derecha, ambos son infinitos. Así que la función sería discontinua con un tipo de discontinuidad asintótica, aunque la función esté definida en el punto. Ya ahí hemos finalizado. Repito, discontinuidades en donde el límite exista independientemente de lo que esté ocurriendo con la función evaluada en el punto. Si es una discontinuidad y el límite existe, los límites laterales son iguales, la discontinuidad es una discontinuidad removible o evitable. Si los límites laterales existen, ambos son finitos, pero son diferentes entre sí, la discontinuidad es de tipo salto finito. Y si uno de los límites laterales existe, es finito, pero el otro es infinito, es un salto infinito. Y si ambos límites laterales son infinitos, pueden ser más infinito o menos infinito. Independientemente de eso, el límite es infinito, la discontinuidad es asintótica. Observen que el tipo de discontinuidad ha sido clasificado enfocándonos en lo que ocurre con el límite, independientemente de lo que ocurra con la función evaluada en el punto.